Seguimos aquí en Punto de Orden. Ya está con nosotros el doctor Luis Alberto Gómez, especialista en cardiología. Buenos días, doctor. Bienvenido a Punto de Orden. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Siempre dispuesto a poder colaborar con el conocimiento para todo lo que sea necesario para la comunidad. El coronavirus y los pacientes del corazón, doctor, sabemos que son más vulnerables a los efectos del COVID, pero ¿la pandemia ha disparado estas afecciones cardíacas? En un porcentaje sí. Para entrar en contexto, la primera causa de muerte en el Ecuador fuera del COVID en el 2019-2018 es la enfermedad cardíaca, siendo en hombres y en mujeres el proporcional de un 12 a un 11% de las muertes cardiovasculares en el país. ¿Eso qué quiere decir? De que todas las causas de muertes, la primera causa fue la enfermedad cardíaca. Ahora que está el COVID, siendo la primera causa de muerte, hace que estos pacientes cardiovasculares, usted, cualquier otro paciente, nuestros padres, nuestros abuelos, que tienen dolor de pecho y falta de aire, no acudan a la emergencia por miedo al COVID, a miedo a infectarse. Entonces, lo que estamos viendo nosotros desde el punto de vista cardiovascular es un paciente más complejo, un paciente que tuvo dolor de pecho y que no quiso dar la emergencia a tiempo. Ese infarto evolucionó y lo llevan ya cuando está muy mal, lo confunden con COVID y termina en nuestras manos con una complicación más grave. ¿Eso qué quiere decir? De que tenemos el COVID, pero debajo tenemos los pacientes cardíacos que están padeciendo enfermedades, que están padeciendo sus dolencias, porque esto no se ha ido, y el día en que se vaya el COVID, la primera causa de muerte en el Ecuador seguirá siendo la enfermedad cardíaca. Es por eso que debemos estar alerta. Sí hay un repunte, para ser concreto, pero no es un repunte como tal, sino una complicación de esos pacientes que no acuden a tiempo. Entiendo. En todo caso, la pregunta iba orientada a saber si el COVID por sí mismo causa afecciones cardíacas en personas que jamás han tenido problemas cardiovasculares. Bueno, evidentemente el COVID, como todos sabemos, es una enfermedad que es un virus que inflama todo el corazón, ¿sí? Y pacientes que tienen placas de colesterol en las arterias, ¿sí? En el momento en que están en el proceso inflamatorio más fuerte del COVID, estas placas pueden romperse y generar infartos. Entonces sí se pueden complicar los pacientes con enfermedad cardíaca porque puede ser silente la enfermedad. Puede el paciente también quedar con una inflamación cardíaca que se llama pericarditis, que es una inflamación del saco del corazón. Puede quedar con palpitaciones. Es por eso que como indicación básica decimos que si estás padeciendo COVID o tuviste COVID y tienes dolor de pecho, falta de aire, bueno, la falta de aire es asociada a una falta de oxigenación, falta de aire, palpitaciones o desmayos, debes de acudir al médico porque puedes tener una complicación cardíaca asociada al COVID, tanto si estás con COVID inicialmente como si padeciste COVID y estos síntomas persisten, persisten como una secuela. Doctor Gómez, me parece muy importante esto que usted nos está informando respecto de que hay muchos casos de deterioro de pacientes cardíacos porque toda la atención del sistema de medicina está concentrada en el COVID. Esto lo hemos escuchado de otros especialistas, pero ya aterrizado, ¿no? En el caso de la especialidad del doctor me parece importante porque es también un llamado de atención a los ciudadanos en general de que está habiendo una afectación mayor que la aparente en todos los casos de personas con dolencias que no están acudiendo a ser atendidos. Propiciada por el miedo, claro, básicamente. Por el miedo y por la saturación del sistema médico, que no los puede recibir. Claro, pues estamos escuchando que inclusive están por sobre la capacidad física que tienen. Mira tú, Nelson, que en los hospitales del seguro se tuvieron que agendar o postergar operaciones inclusive, pero continúa, por favor, solamente quería Claro, entonces acotar. Justamente me parece muy importante esto porque es parte de lo que tenemos que transmitir, ¿no? A que el ciudadano entienda que no solamente son los casos de COVID, que ya de por sí es una tragedia, pero además casos de personas que están enfermas y que hasta fallecen porque no logran ser atendidas oportunamente por el entorno, que implica el riesgo de ir a una clínica y que puedan ser contagiados,
o la falta de capacidad del sistema de medicina público y privado de atender otros casos porque está todo concentrado en el COVID. Si me permite hacer una acotación, en un principio de la pandemia tuvimos muchas muertes domiciliarias y esto, como nosotros llamamos en medicina, esto se llama una bolsa de gatos. O sea, está metido ahí el paciente con COVID y el paciente cardíaco que no se quiso hacer atender porque tenía miedo a la pandemia. También está la misma muerte domiciliaria hasta antes del COVID. La primera causa de muerte era la enfermedad cardíaca. Entonces estamos hablando de que las muertes domiciliarias que sucedieron en gran principio de la pandemia, y aquí me apoyo en lo que usted dijo, puede ser el miedo, puede ser la falta de acceso a la medicina. Claro. Pongamos ejemplo en la primera parte del confinamiento, donde el acceso a la farmacia estaba restringido. Correcto. Si usted toma su pastilla para la presión arterial o su pastilla para proteger que el stent no se tape, si usted la toma constantemente, ese stent no se va a tapar. Pero ¿qué pasa usted si ya tiene 3 meses de confinamiento en donde usted no tomó su pastilla para la presión, no tomó su pastilla para el stent? Puede tener una complicación asociada a esto, por incluso la falta de acceso a la medicina. Es por eso importante también dar a la ciudadanía el mensaje de no abandonar la medicina para la presión y usar un poco el recurso de la telemedicina. Si bien es cierto, la telemedicina es una forma de poder hacer una orientación al paciente, no necesariamente lo podemos arreglar todo, pero sí podemos decir, bueno, control de presión en casa y aumentar un poquito, afianzar al paciente al tratamiento médico de no dejar su medicina para la presión, porque eso es lo fundamental. Así es, una cosa es no ir al peluquero durante la pandemia y otra no ir donde el cardiólogo o ir a buscar la medicina que probablemente te está salvando la vida. Doctor, se viene la fase donde los pacientes precisamente diagnosticados con afecciones cardíacas van a ir a ser vacunados, pero ya hemos visto esas filas vergonzosas. ¿Qué recomendaciones le haría usted a estas personas cuando vayan a vacunar y que probablemente van a estar allí 3-4 horas? ¿Qué consejos les daría? Bueno, primero, es la fase en donde los mayores de 65 años tienen más comorbilidades. ¿Qué quiere decir comorbilidades? Enfermedades asociadas, ¿sí? Entre estas, los diabéticos, los hipertensos, los vasculares periféricos, cirugías cardíacas y enfermedad pulmonar obstructiva crónica debido al consumo de tabaco. Estos pacientes son los que responden más pobremente al COVID. Son los pacientes que deben ser vacunados. O sea que estos pacientes no están contraindicados para vacunarse. Para empezar, los pacientes cardiológicos, diabéticos deben de ir a vacunarse. Las recomendaciones para la vacunación sí es importante, y en esto sí le doy la derecha por las largas filas de espera que se están viviendo. Yo lo que he promovido en recomendación a los pacientes es, primero, llevar bebidas hidratantes. Si usted toma pastilla para la presión, el efecto adverso de la pastilla para la presión es la hipotensión. Si nosotros solamente cuando estábamos en la formación de la escuela necesitábamos hidratarnos porque el sol ya nos quemaba y nos sentíamos medios mareados, imagínese un paciente que acaba de tomar su pastilla para la presión y que está ahí parado 5 horas. Necesita hidratarse, primero. Segundo, los diabéticos tener un control correcto de glicemia. Si se da la insulina y no lleva un snack, esa insulina puede hacer que baje mucho el azúcar y tener un golpe de hipoglicemia. Si usa oxígeno, llevar su reserva o saber que ese oxígeno dura 3 horas, 6 horas y que si va a tener que esperar más de la cuenta, tener su reserva de oxígeno, ¿sí? Lo otro es que si durante la espera hay dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones o desmayo, enseguida pedir atención, porque estamos hablando de una población vulnerable. Estamos hablando de una población que tiene enfermedades adyacentes. Y bueno, y ni hablar del paciente con insuficiencia cardíaca, con un infarto que es un poco más grave. Lamentablemente estas discrepancias, discernir estos pacientes no se ha podido en la vacunación, pero es importante promover estos consejos. Nelson. Estamos entrevistando al doctor Luis Gómez Macías, cardiólogo, que nos está dando información muy importante respecto de los pacientes con dolencias cardíacas y el COVID, en tanto en la parte de síntomas que se pueden presentar, cuanto en los cuidados que ahora tendrían que tener para cuando les toque vacunarse. No hay, en pocas palabras, efectos secundarios
sino que por el contrario, es una ayuda que el paciente con alguna dolencia cardíaca se vacune. Nada más para dejar esto muy claro para los oyentes, ¿no? Sí, los pacientes cardíacos deben vacunarse. Con respecto a las contraindicaciones, si es a eso a lo que quizás apuntamos. Los trombos, por ejemplo. Bueno, los efectos adversos son una cosa. Sí, los efectos adversos son ocasionales. Todas las vacunas generan un dolor en el sitio de punción, algo de fiebre o malestar general durante el transcurso de los días. Esos son efectos adversos de la vacuna. ¿Sí? Pero de ahí no hemos encontrado un mayor efecto, digamos, catastrófico. Ahora, lo importante es que el paciente entienda de que cuando se está vacunando no es que ya comienza a ser superhumano. Tiene que esperar hasta la segunda dosis y 2 semanas después recién tienes la inmunidad para ir y afrontar, digamos, el COVID de frente. O sea, la intención de la vacunación es generar los anticuerpos, pero si en ese transcurso tú no tienes la protección adecuada y te expones al COVID, pues vas a padecer la enfermedad. Entonces, no quiere decir de que cuando se inocula la vacuna, recientemente no comienzas a generar anticuerpos, los comienzas a generar. Y otra cosa más, si me permites, los pacientes antiagregados que reciben antiagregación, está el clopidogrel y está la aspirina. ¿Qué es antiagregación para qué? Antiagregación es una medicina que damos para diluir un poco la sangre y de esta manera proteger los stents y prevenir los infartos, ¿sí? Damos aspirina, y me permito dar el nombre comercial porque está ampliamente difundido, se llama ácido acetil salicílico la fórmula, y el clopidogrel. Son 2 medicinas que se dan en los pacientes que tienen stents o tuvieron infarto. Esos pacientes pueden recibir la vacuna sin ningún inconveniente. Los pacientes que están anticoagulados son los pacientes que no están contraindicados para recibir la vacuna, sino que tienen ciertas consideraciones especiales. Es nada más hablar con el cardiólogo, definir qué anticoagulante es el que está recibiendo y con eso dar las pautas para una vacunación segura. Pero no están contraindicados los pacientes cardiológicos. ¿Qué cree, doctor, que pasó con estos pacientes allá en Europa que sufrieron estos trombos? Los casos de trombosis. Los casos de trombosis por la fórmula de AstraZeneca. Lo que sucedió ahí es que en el momento en el que tú tienes una población tan vasta, ¿sí?, que está tomando también anticonceptivos orales, ¿sí?, estos casos van a encontrarse, ¿sí? Lo que sucedió ahí es que con la población que no recibió la vacuna versus con la población que recibió la vacuna, se encontró estos casos de trombosis como una alerta, pero después se discernió que las mismas personas que van a ponerse la vacuna también tienen estados protrombóticos, como por ejemplo cáncer, como por ejemplo enfermedad vascular periférica, como por ejemplo anticonceptivos orales. La simple toma de anticonceptivos orales genera un efecto protrombótico. Si no, vaya y lea el prospecto del anticonceptivo, usted va a encontrar ahí trombosis. Entonces, esos casos aislados fueron vistos, fueron reportados y analizados, y en este momento se está volviendo a promover la vacunación. Y es que la vacunación, con respecto al tema de las vacunas, no me voy a meter mucho, porque creo que los infectólogos conocen mucho más de eso y les pueden dar más fe, pero es entendible de que todos debemos de vacunarnos, porque si no, no vamos a hacer pie a la pandemia, y mucho más los pacientes cardiológicos. Yo quisiera resaltar lo que comentó el doctor Gómez respecto de que las personas que son vacunadas, no es que en ese momento, por esa primera vacunación, pues se vuelven inmunes. Aquí comentamos, ¿te acuerdas, Rafael? Y hace 2 semanas que en el caso de Chile, que ya pasaba el 80% de su población vacunada, había entrado en un estado de crisis justamente por la extensión que ha tenido el COVID, y que se pensaba pues que más bien con el proceso que han tenido tan efectivo, ¿no?, de cubrir a su población, hubiera de inmediato tenido como resultado una disminución de los casos, lo cual no ha ocurrido, y pues hay quienes opinan que justamente lo que ha pasado es que estas personas, con esa seguridad de que estaban ya con la vacuna, dejaron de cuidar las medidas de bioseguridad y eso provocó una expansión de la pandemia, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante, esto, doctor, de que se resalte. Sí, hay poblaciones y poblaciones. Si tú ves Israel se vacuna y baja completamente la incidencia de nuevos casos. O sea, las medidas de acuerdo a cómo se toman, y creo que en eso
los latinoamericanos tenemos esto que estar un poco más sueltos de la rigurosidad, ¿no? Pero encontramos disminución en otros países. Claro. Pero y acá lo encontramos en Chile de esta manera desproporcionada, quizás porque también los conglomerados durante la vacunación no fueron adecuados. Habrá que ver bien con algún analista epidemiológico allá para poder definir eso, pero aquí lo más importante es que en la fila de espera también estén protegidos. Pero básicamente usted, doctor, está sugiriendo o afirmando que es culpa del relajamiento muy temprano Sí. después de la vacunación. Se vacunan en la mañana y ya en la tarde bajaron la guardia. Y usted recomienda de todas maneras que en las siguientes 2 semanas hay que seguir. No yo, lo recomiendan todos los infectólogos. La Usted puede hablar con el OMS. doctor Guacho Alemán, con cualquier otro de los médicos, les va a decir, necesitas el tiempo prudencial para crear tus anticuerpos. ¿Sí? O sea, necesitas la segunda dosis 2 semanas después para poder tener los anticuerpos y hacer pie. Y eso te da la tranquilidad de poder tener anticuerpos para luchar. Bien, queremos agradecer al doctor Luis Alberto Gómez. Él es un reconocido cardiólogo de la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, doctor, por su aporte al programa. Muy agradecido por el espacio y siempre a las órdenes de poder compartir estas cosas para la ciudadanía. Muy gentil.